las compañeras delegadas habían hecho ya un paneo, digamos, de las personas que ya habían habilitado, digamos, en el semestre pasado, y esa lista se pasó a la dirección académica. La dirección académica bajó de 94 que teníamos a 77 inscriptos, ¿sí? En principio eran todas las personas que ya tenían la habilitación, ¿sí? Y ahora, buscando, digamos, o revisando otra vez la lista que tenemos de 77 personas, yo encontré que hay 6 habilitados más, digamos, ¿verdad? Y lo que quería decirle a Belén es que en principio, digamos, con esa habilitación, no hace falta que ella vuelva a cursar la materia, sino que solamente debe rendir el examen final, digamos, ¿verdad? No sé si me escucha. Está un poco complicada la comunicación. Sí, te puso ahora, profe, que te escribió que sí te escucha. Ok. Ah, perfecto. No, es que no hay problema, Belén. Solo te avisaba, digamos, para que vos también puedas administrar esta información, ¿sí? Sin problema. Bien. Sí. 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 Claro, pero ella es Giovanna, Juliana. Sí, yo le respondí ya a ella, ¿eh? Le escribí, le respondí al mensaje y le dije lo que me dijeron en dirección académica, que es exactamente lo que acabo de decirle a Belén también, ¿sí? O sea, ella para rendir tiene que inscribirse, digamos, a la materia, obviamente. Sí, pero no hace falta que curse. Ok. Bueno, y son las 16:16. Vamos a empezar la clase, ¿sí? Ok, empezamos. Espérame un ratito, Ale. Sí. Voy a apagar la musiquita, ¿sí? Ok. Y también voy a decirles que hoy vamos a desarrollar lo que sería ya la proyectación, ¿sí? El proceso de proyectación, que es lo que va a contarnos la profe Ale. Y fíjense que nosotros fuimos dando todo lo que es el proceso, digamos, de relacionamiento del ser humano con el espacio y cómo ese relacionamiento genera esa adecuación de los espacios a las actividades del ser humano, ¿sí? Lo que la profe Ale nos va a contar hoy es justamente, o nos va a hablar sobre un método de proyectación que en realidad tiene alguna divergencia, digamos, con los métodos actuales, pero sirve básicamente para confrontar justamente los métodos actuales, ¿sí? Entonces ella va a desarrollar eso y al final de la exposición de la profe vamos a hablar o vamos a mostrarles el instructivo que también va a estar en la plataforma, ¿sí? Para lo que sería la tarea 1, ¿sí? La tarea 1 que es equivalente a examen parcial, ¿sí? Así que tiene toda esa seriedad y por supuesto vamos a comentar en su momento cuáles son todas nuestras exigencias al respecto, ¿sí? Entonces, con esa introducción le doy paso a la profe Ale. Ale, yo te pediría, si te querría avisar 15 minutos antes de las 5:30, ¿sí? Sí. Para que tengamos esa media horita para explicar la tarea, ¿sí? Sí, sin problema. De hecho que no es lo muy larga la exposición. Bueno. A todos les presento, ¿verdad? Pongo en modo exposición, entonces no veo nada, por ahí me interrumpen si hay alguna
Correcto, sí. consulta o algo, ¿verdad? Así Sí, como sí, veníamos haciendo, ¿verdad? Perfecto, perfecto. Te avisamos. Ok, bueno, vamos a Dale. comenzar. Sí, sí. La exposición que vamos a dar lo hacemos en base al autor Peter Fawcett. Obviamente hay muchos otros también autores, pero nosotros nos enfocamos básicamente en lo que es Peter Fawcett, bases de proyectación, como estuvo diciendo la profe Ana, ¿verdad? Acá presentamos, por así decirlo, serían ciertos elementos o parámetros que sirven de orientadores. Básicamente sería un inicio en confrontación, como lo explicó Ana, a los métodos ya actuales. Obviamente que hubo una evolución de lo que es el comienzo de los procesos proyectuales anteriores, por así decirlo, cómo vamos evolucionando hasta el día de hoy, donde tenemos ya otros elementos como así los software y todo este tema de la tecnología que hoy día realmente hizo un boom de lo que fue anteriormente, que usábamos el lápiz, el papel, pero durante todo ese proceso también mucha gente, o todavía hay cierto grupo que iniciamos, por así decirlo, con el lápiz, el papel, y de ahí vamos pasando a lo que es la tecnología hoy día. Por supuesto, ustedes lo manejan, pero a full la tecnología, algunos ya no, medio que nos vamos quedando atrás, pero bueno, son los procesos evolutivos durante todo este bagaje cultural, como por así decirlo, en estos siglos o en estos últimos años, ¿verdad? Y empezamos así. La práctica de la arquitectura rara vez ha venido apoyada por una estrecha correspondencia con la teoría. Los proyectistas, sí. No se está moviendo tu presentación. ¿No se mueve? No. Oh. Ahí está. Ahí está. Sí, sí. Ok. La práctica de la arquitectura rara vez ha venido siendo apoyada por una estrecha correspondencia con la teoría. Los proyectistas se han sentido más atraídos por proyectos o edificios ya construidos que por los textos. O sea, nos dice una premisa realmente bastante básica, porque trayéndolo a lo que es nuestra vida cotidiana, por supuesto que siempre nos llama más la atención lo que podemos ver, lo que podemos tocar, lo que es tangible para nosotros, y lo dejamos un poco más de lado lo que son las lecturas. Particularmente, entiendo que muchas veces es un poco difícil el hábito de la lectura, y es más interesante ir directamente a los volúmenes que nos llaman la atención. Entonces, esto es un poquitito lo que el autor pone, ¿verdad?, de comienzo, para ir haciendo un poco ese análisis también dentro del proceso proyectual, ¿verdad? Sin embargo, dice, un reducido número de textos marcan el desarrollo de la arquitectura del siglo XX, señalando que una estrecha relación entre algunos de estos textos y los iconos que fueron surgiendo como un resultado construido. Entonces lo vamos a ver a través del material. Entonces, proporcionan una correcta dirección para conseguir una solución arquitectónica aceptable, un apoyo y una guía en los experimentos y exploraciones en qué, durante el proceso del proyecto, y sobre todo una metodología del proyecto. Como les dije, estos son nada más que directivas, directrices, ¿verdad? O sea, no es una fórmula que sí, así tiene que serlo. Entonces, la metodología del proyecto, ¿verdad?, son los pasos que va siguiendo el arquitecto desde una idea inicial hasta la concreción formal de ese proyecto que en un momento nació en nuestra imaginación, en nuestra mente, en una necesidad o no sé, en un proceso así de, por así decirlo, se me fue la palabra, inspiración, ahí está. Esto normalmente no se produce como una secuencia predeterminada ni de una sola manera, sino que está condicionada por las características propias de cada caso o cada situación. Cada caso, cada situación tiene una
historia, por así decirlo, detrás, ¿verdad? Entonces tenemos que el análisis racional más un profundo pensamiento creativo, que eso nos da una creación formal. ¿Se ve la siguiente página? Sí, sí. Ok, empezamos. ¿Con qué arrancamos? Con el contexto del proyecto. Que toda sociedad tiene la arquitectura que se merece. O sea, eso es un pensamiento que pone, por así decirlo, en tela de juicio en este momento el autor. Y es algo que nosotros nos ponemos a pensar si es que la arquitectura que aquí hoy día, en Asunción, rápidamente, es algo que realmente nos merecemos, podemos mejorar, ¿por qué no mejoramos? Muchas cosas que podemos poner ahí para debate. Tal vez podamos llegar a soluciones a corto plazo, algunos serían a largo plazo y otras tal vez en nuestra generación tal vez no lleguemos a ver, capaz ustedes o sus hijos. Pero bueno, eso es lo que plantea el autor para poder un poco poner en el pensamiento y ver realmente hacemos lo que nos merecemos o cuáles son las premisas que a nosotros realmente nos lleva a entregar una solución formal al cliente, que sería últimamente el que nos compra el producto. Entonces dice también que los arquitectos están condicionados por la situación sociopolítica, cultural de cada país. Eso podemos verlo también. No hace falta que recorramos Europa para poder entender esta premisa, entrando rápidamente nomás en nuestros centros urbanos, radios urbanos, también, ¿cómo es el tema que vos solés siempre hablar, Ana, de los alrededores? Del entorno, los asentamientos precarios. Los asentamientos precarios son resultantes de nuestra situación sociopolítica hoy día, actual. Entonces, va también mencionando, o sea, a partir de esa premisa, va nombrando ejemplos. Acá vamos a nombrar nada más que así ejemplos puntuales, rápidos, pero en el material que se comparte en la plataforma ustedes van a leer y van a tener mayores desarrollos de ejemplos y con una mayor explicación de cada caso. Después de la Primera Guerra Mundial, aparecen nuevos movimientos artísticos como el purismo de París, de Stil en Rotterdam, tenemos la Bauhaus en Alemania, el constructivismo en Moscú, que son movimientos que influenciaron la arquitectura sobre todo a través de las artes plásticas. Tomaron las artes plásticas como una influencia fuerte para poder sacar productos finales. Y ahí va mencionando varios ejemplos, ¿verdad? Sobre todo de... acá tenemos un ejemplo de Le Corbusier, que es uno de los íconos de ese movimiento en ese tiempo, ¿verdad? Que toda situación cultural es resultante de una situación socioambiental. Un pequeño comentario, sí. Ale. Sí. A ver, en realidad, digamos, lo que está planteando Peter Fawcett tiene que ver con el desarrollo de las sociedades y cómo eso finalmente se representa en la producción arquitectónica, ¿sí? Y eso tiene que ver también, digamos, con ciertas condiciones ambientales o físicas, digamos, del medio en el que se desarrolla y como para darle más actualidad a toda esta presentación, todo lo que tiene que ver con el cambio climático en este momento va a empezar, digamos, a condicionar muy fuertemente lo que tiene que ver con la producción arquitectónica, ¿sí? Que acá lo que vemos en esta situación no es solamente lo que tiene que ver con el método vinculado a
tecnologías o a instrumentos o nuevos instrumentos utilizados, digamos, para la producción arquitectónica, sino también nuevas condiciones ambientales que probablemente van a condicionar y mucho en este momento, porque los cambios son muy rápidos, ¿sí? Y entonces vamos a desarrollar probablemente nuevas formas de la arquitectura, ¿sí? Adelante, Ale. Así es, o sea, los cambios se fueron dando de una manera bastante vertiginosa, ¿verdad? Porque fueron surgiendo productos totalmente diferentes de lo que hasta ese momento, o sea, del punto cero, por así decirlo, se venían dando una arquitectura tradicional y después viene estos movimientos que van surgiendo, sacando nuevos productos y realmente es lo que después da un impacto bastante importante, ¿verdad? Que hasta hoy día nosotros lo venimos estudiando. Entonces acá aparecen estas posiciones teóricas que seguramente ustedes ya leyeron en historia de Le Corbusier con los 5 puntos de la nueva arquitectura, donde se hace un contraste entre la construcción tradicional versus lo que sería la construcción con el hormigón armado cuando empieza ya el uso de este material. Tenemos los pilotis, tenemos la fachada libre, tenemos la planta libre, ahora hay un ventanal de punta a punta, las ventanas corridas, la cubierta jardinada para un mejor aprovechamiento también del espacio superior. Y aquí tenemos en estos dibujos, lo que era una construcción tradicional de una casa con los muros gruesos, portantes, los techos a 2 aguas o varias aguas, ¿verdad? Versus lo que es ya una construcción totalmente nueva, ya con el uso del material del hormigón, es una construcción como que se ve más alivianada, ya los muros no son exactamente portantes, sino que es netamente un cerramiento. O sea, va cambiando totalmente la metodología constructiva. Después tenemos otro ejemplo con Louis Kahn, ¿verdad? Con los espacios sirvientes y servidos. Ya hay una lectura diferente, se le da ya la importancia en la terminación final a lo que sería la lectura de todo lo que es un espacio sirviente y también lo que es un espacio servido. O sea, ya va quedando esa lectura clara en el producto final. Y acá menciona el edificio de investigaciones médicas en Pensilvania como uno de los ejemplos para Louis Kahn. Después está el otro movimiento también con el brutalismo, ya derivado del modernismo. Acá presenta el ejemplo de la escuela de Hunstanton en Norfolk, de Allison y Peter Smithson, donde se sale también del patrón tradicional de las escuelas en bloques, uno al lado de otro, y acá ya se plantea otro tipo de solución constructiva que también tiene en cuenta la necesidad de todo lo que sería el grupo que interactúa diariamente ahí, tanto profesores como alumnos, ¿verdad? Con los patios internos, los patios los corredores para todo lo que es la circulación, y va quedando a la vista todo lo que es ya la estructura en sí, ya no va más cerrada como antes, sino que ya va quedando a la vista también, que se va puliendo también dentro del proceso constructivo lo que es las estructuras a la vista. Ale, señora, vuelve a Le Corbusier, por favor. Sí. Les quiero comentar un poquito. Ahí está. Ahí, sí. Fíjense que los 5 puntos de la teoría de Le Corbusier y lo que él plantea, el uso de los techos ajardinados, ¿sí? Sí. En aquel entonces estamos hablando entre, o cercano, digamos, a mediados de siglo, ¿sí? Ya él planteaba este uso en los techos que no tenía un sentido más que de mejorar, digamos, el tratamiento de ese espacio que en principio, si no, queda muy, muy descuidado, digamos, los techos en general como que no tienen mucho cuidado.
Sin embargo, fíjense ustedes cómo esa propuesta de Le Corbusier traída a las condiciones ambientales que estamos teniendo en este momento en el planeta, no es solamente en nuestro país, las cubiertas ajardinadas tienen otro sentido, ¿sí? Y empiezan a ser utilizadas no solamente para mejorar lo que sería la condición de un espacio abandonado, sino mejorar considerablemente lo que sería la protección justamente de lo que genera el calentamiento global, ¿sí? Así que fíjense cómo de cualquier manera y todo lo que fue la producción arquitectónica de mediados de siglo pasado dejaron, digamos, elementos muy importantes que se mantienen hasta hoy en términos de vigencia y sobre todo de utilidad en ciertas situaciones, ¿sí? Esa es la parte que me gustaba enfatizar un poco, Ale. Adelante. Ok, y también, o sea, aportando más o menos en la línea tiempo-espacio, Ana, entre los 1900, este tipo de producto arquitectónico versus lo que se estaba viviendo en este lado de nuestro país, o sea, sin irnos muy lejos, ¿verdad? Teníamos todavía las casas estas que vemos allá en el microcentro, no sé, claro. Años luz, ¿verdad? Otra realidad. Totalmente otra realidad y lo que se estaba viviendo en ese tiempo ya con estas soluciones arquitectónicas. O sea, correcto. Obviamente, esta solución viene ¿cuánto tiempo después aquí? Hoy día sirve todavía de un ordenador, sí, por así decirlo, para inspiración, como una inspiración, pero hay mucho que aprender también de esto, si bien tal vez muchas cosas se fueron mejorando también, ¿verdad? Correcto. Pero es bastante válido justamente teniendo en cuenta todo lo que estamos llevando ahora, el tema de cuidar, ¿verdad? El medio ambiente, el aprovechamiento de los espacios, el aprovechamiento de las energías renovables, por sobre todo, y bueno, que lo vamos a ir viendo en tu desarrollo también, ¿verdad? Se va a ir viendo y después eso también, el profe Carlos también va a ir también con ese tema. Bueno, entonces la teoría constituye un antecedente de la evolución proyectual posterior. O sea, va evolucionando, que toma como fuente de inspiración a otras disciplinas. O sea, en un principio mencioné lo que eran las artes plásticas, pero acá también ya van apareciendo lo que es la ingeniería estructural, la mecánica, la física aplicada, etc. La estructura de hormigón armado liberaba a los cerramientos de su función portante. Ahora pasan a ser netamente tabiques de cerramiento livianos con el motor eléctrico que posibilita el crecimiento ya en altura. Aparecen los ascensores, las ventilaciones mecánicas, la iluminación y los servicios en las plantas profundas. Los requerimientos del cliente también forma parte de la evolución de un proyecto. Y acá menciona el ejemplo para la biblioteca de la Facultad de Historia de la Universidad de Cambridge. El requerimiento del cliente era el control del robo de libros en la biblioteca. Entonces se plantea una solución, tanto arquitectónica, que después se lleva evidentemente a la producción final, la construcción de la biblioteca. Acá les puse un dibujito en planta que encontré en AutoCAD. Todo este es el área de exposición de los libros, los estantes. Esto sería todo el área administrativa y el área central, que es el área de control. Entonces, todos los que se van ahí para, obviamente, tener su momento de lectura, de investigación, están siendo monitoreados. Y esto, la forma, y esto sería, perdón, la función, y termina en esta forma. Y acá tenemos la lectura de todo lo que es la parte administrativa por detrás. Y el área central, obviamente, el área de lectura y con su correspondiente área de seguridad y monitoreo.
Después también menciona otro ejemplo, ¿verdad? La construcción provisoria de Norman Foster, donde utiliza una membrana sostenida por la presión del aire. Eso fue en una expo. También menciona otros puntos, ¿verdad? Como el historicismo, con el clasicismo de estilo libre, donde se evocan, por así decirlo, los órdenes canónicos, los cánones clásicos, pero ya con una mezcla de modernidad entre lo que serían los nuevos materiales y también el uso, dejar también a simple vista todo lo que es la parte estructural. Después también menciona el desconstructivismo, ¿verdad? Con la fragmentación y la manipulación, distorsión de los volúmenes, donde va dando ya otro tipo de lectura también, y Zaha Hadid como uno de sus mayores exponentes. También el retorno a formas constructivas populares, que sería otro método a tener en cuenta, donde vamos teniendo siempre, o sea, a pesar de la evolución del proyecto, siempre se tiene en cuenta las formas constructivas populares de cada región. Acá nosotros en nuestro país tenemos nuestra arquitectura colonial, que si bien se van metiendo elementos ya un poco más modernos, nuevos, entre lo que serían texturas de materiales, pero el producto final igual deja la esencia de lo que es el inicio nuestro, que sería la arquitectura colonial. Se trata de mantener la conservación de la energía, la sostenibilidad, con el aprovechamiento de la energía solar, la iluminación, la ventilación natural. Después pasamos a la obtención del diagrama. Vamos avanzando ya durante nuestro proceso proyectual. Tenemos la respuesta al emplazamiento. El emplazamiento es un elemento fijo al que la propuesta arquitectónica puede dar una respuesta directa. El programa y el presupuesto pueden cambiar, pero el emplazamiento es una constante en todo proyecto. Obviamente que durante nuestro proceso iniciamos con un programa, durante toda esa revisión, todo eso va a ir cambiando porque se va a ir puliendo, va a ir evolucionando hasta llegar al punto óptimo, y lo que inicia con A, por supuesto, durante todo nuestro proceso hasta llegar a B o C, tiene su costo que se tiene que ver también en las planillas de costos. Las características obvias del emplazamiento, que tenemos el perfil del terreno, el clima, etcétera. El emplazamiento, ¿con qué? La localidad. La localidad tiene su historia, tiene una estructura social, tiene modelos físicos y también tiene un tejido que transmite el sentido del lugar. Y acá vamos de nuevo al ejemplo de Le Corbusier, que Le Corbusier menciona que se separa del suelo y hace un contraste con el paisaje con una forma puramente geométrica. Y en otro caso le tenemos, por ejemplo, a Frank Lloyd Wright, donde él, con su producto arquitectónico, se mimetiza con la naturaleza y parece salir de la propia naturaleza. Son dos ejemplos diferentes, pero ambos dan soluciones a lo que se necesita. Después vamos a la selección de un modelo adecuado. El origen de la arquitectura es la protección y desarrollo de la actividad del hombre con una razonable comodidad. En todos nuestros espacios nosotros obviamente buscamos el confort y la comodidad para todas las actividades que nosotros necesitamos o las llevamos diariamente, ya sea en la casa, en el trabajo o en el lugar de estudio o donde estemos. Entonces, con la proyectación por pragmatismo tanteo, ¿qué hacemos aquí? Juntamos, disponemos materiales existentes, conformando un espacio necesario. Y se usa todavía para la incorporación de nuevos materiales, los materiales autóctonos, ¿verdad? Aunque la tecnología puede minimizar los riesgos de fallas. Hay como un ensayo, un error, hasta evolucionar y llegar a lo que uno necesita. La purificación, la modificación, en base a la experimentación,
Se van construyendo los patrones o cánones del modo de hacer. La prefiguración del proyecto, teniendo en cuenta órdenes matemáticos para ordenar, clarificar la forma arquitectónica. Están los órdenes canónicos basados en la arquitectura clásica que les mencioné un poquitito antes. Los cánones de la Academia de Bellas Artes, el modulor de Le Corbusier, que por el movimiento moderno, ¿verdad? Nos trae, o sea, presenta trazados reguladores que también son ordenadores. La tipología de planta. El establecimiento de tipologías está muy relacionado al ordenamiento del mundo natural según Darwin. Y entramos en esto, que sería, según la forma de los edificios y su uso. O sea, siempre hago énfasis en esto, porque tenemos la tipología según la forma de los edificios y su uso, y están las tipologías de planta en sí, que se usa ya durante el proyecto, durante el proceso de proyectación, para tener un producto final. O sea, eso es para que puedan ustedes diferenciar. Y menciona dentro de lo que es la forma del edificio y su uso dentro de un tejido urbano, nos habla de la tipología popular, originada en la naturaleza y la disponibilidad de materiales. Nosotros tenemos ejemplos de tipología popular aquí en nuestro país. También menciona la tipología tectónica. Acá hay una fuerte introducción de la tecnología, bastante alejado de orígenes populares, obviamente. Y la tipología de contexto, acá da un ejemplo con la Galería de Londres de Robert Venturi, donde una tipología, esta producción arquitectónica se inserta en un radio, en un tejido urbano, con una fuerte... con fuertes antecedentes, digamos. Ahí está, con fuertes antecedentes históricos. Entonces, para no contrastar, obviamente, la nueva construcción se adecua al contexto para tener siempre la misma lectura. Básicamente sería meter una construcción en nuestro microcentro, en nuestro casco histórico del microcentro, entre Palma y Estrella, donde hay una lectura ya marcada de casas antiguas. Entonces es ir a meter en ese sitio algo que continúe con la lectura del lugar, pero obviamente ya con elementos mucho más modernos. Y nos vamos de lo que es de las tipologías de uso del edificio, pasamos a la tipología de planta en sí, las cuales sirven como ayuda para desarrollar el edificio ya como un artefacto, un producto tridimensional. Y acá están ya los ejemplos de las tipologías de patio, la lineal, bloques conectados, contenedor ya con servicios, ya todo a la vista. Y pasamos a la organización de la planta. En el avance del proyecto, obviamente se produce varias exploraciones, revisiones, las verificaciones, todo eso en los borradores del proyecto. El movimiento moderno había enarbolado el precepto básico de que la forma sigue la función y ello debía quedar claramente expuesto. Acá vuelvo otra vez a mencionar el ejemplo que les di anteriormente de la sala de lectura, ¿verdad?, en la Facultad de Historia de Cambridge, y también menciona el ejemplo de la Escuela de Ingeniería de Leicester, perdón conmigo, no tengo son palabras un poco raras, ¿verdad?, para mí, pero menciona estos ejemplos donde están claramente diferenciadas diferenciados y articulados las distintas funciones, ya sea de taller, de laboratorio, área de lectura, como el área administrativa. Vamos avanzando a lo que es la circulación, con sistemas de circulación horizontal. Los espacios de circulación horizontal jerarquizados se convierten en ejes a los que se conectan las demás áreas del proyecto. En algunos casos pueden ser realmente indicadoras de jerarquía de circulación.
El espacio de circulación se exhibe, sirve de orientador funcional del edificio, direcciona también la propia forma del edificio y la circulación con vista al exterior brinda elementos de orientación al usuario. Y también el artificio para cortar el efecto de distancia de la circulación de volverse muy repetitiva. También puede contribuir a la confusión. Acá lo que el autor nos explica, o sea, hace una... no es analogía, ¿cómo que se dice, Ana? Es... Sí, es analogía, es eso. Bueno, está correcto, entonces lo que dije. Usa la analogía del árbol para hablar, o sea, para expresar lo que es la circulación. En el árbol tenemos nuestro tronco, que sería el eje central, la circulación, y las ramas, que eso sería todo el sistema de circulación secundario que puede llevar a diferentes espacios. Esa es la analogía que utiliza Peter Fawcett con el tema de la circulación. Ale, te cuento que en tu presentación no se da el movimiento, digamos, de las imágenes, pero quiero aclararles que esto lo van a tener en la plataforma y ahí sí van a ver definitivamente el movimiento de las imágenes que se están disponiendo en el material, ¿sí? Sí, no sé qué le pasa, pero no me está funcionando del todo el cursor. Pero sí, como les dije al principio, ¿verdad? En el material que vas a colocar en la plataforma, al obviamente leer y adentrarse más, ¿verdad? En el material, ahí van a ver la secuencia de las imágenes para poder plasmar mejor el ejemplo que se está mencionando acá en el PowerPoint. Uh-huh. Sistema de circulación vertical. Aquí ya hablamos de cajas de escaleras y de ascensores. La disposición jerárquica de la circulación vertical. La circulación vertical para realzar la planta. En este caso es una planta principal con el piano nobile. Ahí se mueve otra vez el cursor. Y la circulación vertical para acentuar la forma del edificio. Aquí, un ejemplo. Hoy día, o sea, en comienzo, en este ejemplo acá que le estoy, no sé si se ve el cursor, una planta clásica, la famosa escalera, ¿verdad? Que lleva a un espacio principal, jerárquico. De esto pasamos a esto en la actualidad, que tenemos muchos ejemplos del boom de los edificios. Entonces ahí tenemos ya la lectura de la escalera como parte ya de un producto final para lo que es también la fachada. O sea, ya tiene un protagonismo mayor al día de hoy, ya con lo que le estoy mencionando. El paseo arquitectónico. El recorrido del edificio como sucesión de acontecimientos que permiten al usuario participar de la organización tridimensional del edificio. Y tenemos la jerarquización de los accesos, ya sea límite o advertencia, de paso exterior, interior o viceversa, los escalonamientos, las marquesinas, la retracción de las puertas, etcétera, que han sido utilizados reiteradamente a través del tiempo. Destaque de los espacios principales y ocultamiento de los secundarios a través de la circulación. Acá hablamos de tránsitos horizontales combinados con rampa y diversos tipos de circulación vertical. Ya haciendo un recorrido dentro de lo que es el edificio, o sea, el paseo arquitectónico. Llegamos a lo que es la jerarquía espacial. La jerarquización de los espacios ayuda a la comprensión tridimensional del edificio. Y acá hablamos de un ejemplo, ¿verdad? Que es, este sería el Colegio de Médicos en Londres, donde hay una clara diferencia del uso público y del uso restringido de los edificios públicos. La conexión con otros espacios de uso público
debe quedar clara y directa de manera que no se produzcan desviaciones. O sea, eso es una premisa que utiliza que menciona el autor, pero obviamente que hoy día tal vez podríamos contrastar con eso, ya que la diferenciación de los espacios como que fue evolucionando y en muchos casos, dependiendo de la necesidad o dependiendo del producto final, como que vamos haciendo un todo, o sea, se van fusionando los espacios, muchas veces son ambientes amplios donde se fusionan varias actividades en un solo ambiente. O sea, eso obviamente que a mi criterio propio, como que va evolucionando a través del tiempo, ¿verdad? Contribuyen a la jerarquización de los espacios estos elementos que va mencionando, que son las dimensiones, las alturas de los espacios, formas contrastantes, tenemos accesos francos o escondidos, se puede hablar de texturas, de colores, articulaciones espaciales ya por medio de eje o la liberación de la simetría, mayor o menor conexión visual o funcional con el exterior. Después entramos en lo que es ya la tecnología. Vamos avanzando durante el proceso proyectual y la técnica es la causa principal de la arquitectura. El ser humano busca siempre materiales que le permitan establecer su cobijo, conformando diversos tipos de estructuras. Y acá tenemos 3 ejemplos: las reticulares, con las retículas, las planas y también las plásticas. Las estructuras evolucionaron con las instalaciones mecánicas y el acondicionamiento de los edificios, contribuyendo también con la forma. Lo que antes podía ser escondido o estaba escondido, hoy día forma parte de la lectura de fachada o inclusive muchas veces puede ser también una condicionante o no sé, de repente algo que quede resaltado ya en el exterior de la forma tridimensional. Aquí tenemos el ejemplo, el Centro Pompidou, el núcleo de servicios cambia su ubicación central a lo que es la parte perimetral. Queda totalmente expuesto. En el otro caso del edificio Joy, las instalaciones, serían los acondicionamientos, servicios, circulación mecánica, etcétera, queda totalmente expuesta al exterior. O sea, acá hablamos de tecnología high-tech. Los avances conceptuales, morfológicos, tecnológicos se han producido siempre rompiendo los esquemas anteriores. O sea, cuando hemos mencionado estos ejemplos que habla Peter Fawcett, acá habla de esquemas que realmente fueron rotos en comparación versus lo que eran las construcciones iniciales. Va evolucionando, toma forma, queda expuesta y forma ya parte de la lectura final de una producción tridimensional. ¿Cómo se sostiene? La estructura ha sido fuente de exploración formal en la arquitectura. Ha sido la condicionante principal de la forma, contribuyendo también hacia el acondicionamiento lumínico visual del edificio. Tiene su importancia, ¿por qué? Porque mediante estas estructuras, que acá estamos también viendo como parte de ejemplo nada más, la estructura hace que un proceso proyectual con un producto final también pueda ser maximizado, no solamente en cuanto a espacio, en cuanto a la parte estructural en sí, sino que también en todo lo que es la parte lumínico-visual. ¿Por qué? Porque se tiene ahora de muros gruesos, se pueden pasar a tabiques ligeros, con una mayor luminosidad, una visual totalmente diferente de antes, y se tiene totalmente otro proceso constructivo y obviamente un producto diferente o un producto totalmente desfasado de lo que era una casa o construcciones antiguas. Y la expansión tecnológica introduce el dilema de la tecnología adecuada y es actualmente uno de los aspectos de mayor exploración. ¿Qué tecnología para qué arquitectura? Obviamente, hoy, a este año, por así decirlo, en comparación a lo que sería unos
15 o 20 años atrás, aquí en Paraguay, hemos visto también la introducción, no tan fuerte, pero ya marcada de tecnología en lo que sería elementos constructivos. Claro que si vamos a hacer una comparación en lo que son elementos constructivos entre, no sé, vamos nada más aquí en América Latina, entre lo que es Chile, Brasil o Perú, claro que estamos bastante desfasados. Pero las tecnologías van avanzando, más todavía hoy día. Entonces, lo que antes era un hormigón, no sé, hasta hoy día nosotros, obviamente se utiliza el hormigón clásico, pero ya se puede conseguir también diferentes sistemas de construcción en cuanto al hormigón. Van apareciendo nuevas opciones, más todavía con el tema de la tecnología y muchas cosas, muchos elementos que fueron surgiendo con el tema de los software. Ya se pueden hacer todas las pruebas, inclusive sé que se hacen ya en 3D, en elementos tridimensionales, y se puede ver ya más los productos finales, inclusive se puede aligerar, se puede afinar los precios ya con los software para llegar con menos errores al momento de la producción final. Con los 5 puntos de la nueva arquitectura de Le Corbusier se alcanza, como estuvimos mencionando, la planta libre, donde tenemos una mínima obstrucción de la estructura en planta. Acá una construcción antigua, o sea, tradicional, por así decirlo, con muros portantes gruesos, versus lo que es ahora una malla totalmente, se ve más ligera, con los pesos ya redistribuidos a los pilares. Entonces eso permite que sea más maleable los tabiques y se puedan proceder a mayores aberturas. Entonces todo eso lleva a una mejor iluminación, a una visualización diferente de todo lo que es el entorno. La retícula permite añadir o sustraer también espacios a la estructura primaria. Y los tabiques, ¿verdad?, pasan de lo que antes eran a una función netamente divisoria, pasan ahora a ser divisoria y portante, perdón, no portante. Entonces, de lo que antes era el muro grueso portante, ahora ya netamente puede ser una divisoria o simplemente una, ¿cómo se dice? Un cerramiento. Un cerramiento que muchas veces no llega también a ser cerramiento, Ana, sino que más bien marcar un espacio, o sea, se me fue la palabra. Bueno. Pero es básicamente, digamos, que la función portante ha sido liberada, ¿sí? Es liberada, sí. Y a partir de esa función portante, si bien hay una estructura que es la que soporta los pesos, los cerramientos pueden incluso exceder, como vemos ahí en los gráficos, pueden incluso exceder esa forma estructural y generar otros efectos formales que, perdón, no requieren esa asistencia estructural, digamos, ¿sí? Así es. Y también se pueden incorporar varias tecnologías simultáneamente. Por ejemplo, los muros portantes con hormigón armado, con el uso del metal, madera, plástico, vidrio. Se puede ya, o sea, viene la fusión de los materiales dando diferentes resultantes. Y acá se puede ver los gráficos, ¿verdad?, donde la estructura puede quedar oculta o puede quedar a la vista, influyendo en la definición formal del edificio. Exacto. Genera cualquiera de las dos opciones u otras opciones que se vayan definiendo, ¿sí? Generan efectos formales diferentes también, aún en una misma estructura, en una misma definición estructural, ¿sí?
está hecho. En el resultado arquitectónico formal y la imagen final del edificio van a incidir estos elementos que vamos a ir citando así rápidamente. Los materiales ocultos a la vista, eso ya sea por algún motivo cultural, algún motivo de contexto o por opción ya personal, etc. Tenemos los techos, pueden ser planos, los curvos, inclinados. Debe ser parte del cuerpo, puede ser parte del cuerpo o general o independiente, que proyecta una apariencia ligera o pesada, incide en el acondicionamiento del edificio, acumula o repele el calor y o la humedad. Los cerramientos portantes o simple límite espacial. Ahí está lo que quería decir, Ana, un límite espacial simple. Claro, que es básicamente un cerramiento también, sí. Así mismo. Estos cerramientos pueden ser perforados, hablamos de las aberturas, o pueden ser compactos, livianos o pesados. Servicios aparentes u ocultos, que esto ya viene también formando parte, o debería también, o sea, tiene su importancia, tiene su implicancia, porque termina siendo finalmente elementos que quedan a la vista en el producto tridimensional final. Los servicios aparentes u ocultos, las canaletas, los colectores de agua, los tanques de reserva, etcétera, que requieren la toma de una decisión respecto al acabado formal del edificio, porque no siempre terminan siendo ocultos, muchas veces terminan quedando a la vista, entonces hay que prever también de cómo queda la lectura final de estos elementos. Los vínculos entre estructuras y materiales, que requieren decisiones de acuerdo a las tecnologías y materiales adoptados. El manejo de los materiales según el criterio de aplicación al interior y al exterior. Un diagrama funcional y estructural claro ayuda a leer y asimilar la organización de un edificio. ¿Es confortable? El confort también incide en la forma arquitectónica. Los avances en el control ambiental han liberado parte de las tradicionales limitaciones del proyecto por la vía artificial. Hablamos, acá nos menciona el ejemplo de la planta profunda, la tipificación de las plantas, que mencionamos de patio, lineal de bloque, etcétera, permitía tipificar también la solución de una estructura, de la iluminación, de la ventilación. Y aparecen también los servicios mecánicos con el reemplazo de las formas constructivas tradicionales de la planta dependiente de la tecnología para el acondicionamiento de los edificios. Tenemos las soluciones ecológicas, ya se va mencionando de eso, con el aprovechamiento de la propia fábrica del edificio para conseguir ¿qué? La iluminación, la ventilación natural, la energía, o sea, como colector de energía solar y eólica, la producción de la energía y o la racionalización de la misma, ya teniendo en cuenta todos esos elementos dentro del propio edificio. La responsabilidad ambiental en la arquitectura hace volver, por ejemplo, a plantas poco profundas. El consumo energético, punto de partida en los proyectos, y también puede generar partidos formales. Y después están las opciones de sistemas híbridos, donde se van fusionando todo lo que estuvimos mencionando aquí en cuanto a lo que es la planta dependiente de la tecnología, solución ecológica. Y actualmente, y hay muchísimos ejemplos, sobre todo por lo que básicamente estuve mirando más o menos en internet, en los países orientales, lo que yo vi los ejemplos, eran los edificios totalmente inteligentes donde aprovechan todo, hasta el agua de lluvia, tienen en cuenta todos los detalles en cuanto a energía eléctrica, muchas cosas que obviamente durante todo el proceso de proyectación, hoy día se va afinando más todo ese paso hasta llegar a ese resultado final.
A nosotros tal vez seguramente nos falta bastante, pero estamos ya con las premisas básicas de que tenemos que tener en cuenta todos estos puntos durante el proceso. ¿Qué aspecto tiene? Las imágenes formales preexistentes influyen en los procesos proyectuales y pueden ser bien o mal aplicadas. Hablamos de tratamientos externos de los edificios que pueden prevalecer sobre otras consideraciones. Eso ya sea por contexto o por preferencias estilísticas, funcionales o estructural o constructivas. Menciona también los basamentos o podios. Otro elemento también en cuanto a lo que son protagonistas, y son bastante protagonistas, que también mencionó la profe Ana, que los techos, que generalmente son bastante descuidados, pero tiene una lectura muy importante porque obviamente es el techo, ¿verdad? Se ve, sobre todo en las casas. Los mismos pueden ser disimulados, planos, curvos, inclinados, con pendientes pronunciadas o no, pesado, liviano, transparente. Puede ser dominante para dar una unidad al conjunto, si debe mostrar componentes o no, y acá hablamos de estos detalles de la canaleta, las bajadas, las limatesas, limaollas, las claraboyas para las plantas profundas o lucernarios. ¿Para qué? Para poder dar mayor luminosidad a las plantas profundas, que serían las plantas básicamente extensas. Las fachadas, las mismas pueden ser livianas, pueden ser pesadas, con las estructuras a la vista o totalmente de relleno. Las aberturas, con ellas básicamente tenemos el acceso de luz, tenemos la ventilación, tenemos la visual, las franjas continuas, las individuales, con relación a los otros elementos del edificio, como queda la transición entre fachada y cubierta, las dimensiones de las aberturas dentro de la fachada. Pueden indicar la jerarquía también de los espacios, ayudando a una lectura del edificio. Realce de los elementos estructurales, ya sean antepechos o dinteles, que terminan siendo también detalles de fachada, si van a quedar a la vista o no. Acá puse unos ejemplos de fachada que me llamaron bastante la atención, me parecieron simpáticos, porque en el proceso de abrimos aberturas, obviamente que hoy día con todo lo que es el software que manejan ustedes, con el Sketch y demás, que hay bastante, no llegaríamos a esto, porque esto ya es una situación final, pero bastante llama la atención de que una fachada nos puede decir muchas cosas, puede estar sorprendida como puede estar bastante, por así decirlo, acá unos cuantos están sorprendidos, otro como que está así, ¿qué pasa en este mundo? Las fachadas pueden conformarse ya sea por la propia estructura o totalmente separada de ella. Y aquí nos muestra varios ejemplos el autor, ¿verdad? Y también menciona que se puede mostrar como diseño formal hasta los modos de sujeción de las aberturas. Son detalles que quedan a la vista. Pueden estar o ocultas o realmente a la vista. Ya eso depende de cada uno. Entramos en lo que es la escala. La escala sería el artificio, referencia, creado por el ser humano para representar un elemento con su tamaño real. La escala del edificio a vista del observador varía constantemente. Consciente o inconscientemente creamos criterios para estimar el tamaño del edificio por comparación del tamaño de elementos conocidos. Y habla de las claves de la escala ambiental. Y acá tenemos para nuestra escala ambiental, obviamente que nuestro comparativo siempre va a ser en los árboles, las plantas, vehículos, el ser humano. Cuando hablamos de claves de escala constructiva, ya entramos dentro de los elementos de la construcción en sí, y ahí ya mencionamos altura de techo, hilada de albañilería, abertura, caja, escalera, etc. Los cánones y proporciones abandonados por los arquitectos modernos
son reemplazados por los elementos a la vista. Y acá tenemos ya la estructura, los materiales que estuvimos mencionando que quedan a la vista u ocultos, ¿verdad? Y que permiten subdividir el edificio ya de manera discernible. La escala es un recurso para expresar grandilocuencia, establecer un sentido ya sea de intimidad, abarcabilidad o de seguridad, bienestar, etc. La escala normal tenemos donde el tamaño del edificio y sus componentes son tal como lo percibe el mismo observador. Se entiende mejor cuando el edificio está descompuesto en una serie de componentes menores. Nos vamos a lo que es la escala mínima. Tenemos la reducción de esos componentes que para nosotros son normales de un edificio para otorgar una sensación de seguridad, de comodidad. Y menciona el ejemplo, la reducción de la altura de dintel o la altura de techo, etcétera, ya sean escuelas o viviendas para ancianos. Esos son ejemplos que él nada más está mencionando. Nos vamos a lo que es la escala heroica. Impone la importancia del edificio e intimida al usuario sobredimensionando todos los elementos constructivos como símbolo de poder y de autoridad. El estilo clásico y la superficie lisa son los más utilizados para estos casos. La escala de impacto usa elementos familiares, ya sea del contexto natural o artificial, y que hace, los amplía o los disminuye exageradamente o son resemantizados para llamar la atención del observador. Para eso es la escala de impacto. Acá puse como ejemplo, esto es lo que yo encontré, un hotel para perros y el otro es una escuela de música en China, donde utiliza elementos que nosotros conocemos. Por ejemplo, en el primero, una mascota que es de nuestro afecto y que lo exagera en tamaño, ¿verdad?, para llamar la atención y que, bueno, ese es un hotel para perros. Y en el otro caso, un objeto que para nosotros es normal, el piano o en este caso sería el violonchelo, lo exageran tamaño para llamar la atención y decir, obviamente, expresar que es una escuela donde se estudia música. Y acá vamos a los espacios circundantes de durante todo nuestro proceso, de nuestra planta a nuestro producto tridimensional, pasamos a lo que es nuestro espacio circundante en donde lo vamos a insertar. Los espacios circundantes, acá tenemos la composición de los espacios exteriores. Y el autor menciona dos tipos de espacios exteriores, que sería el centrífugo y el centrípeto. Y acá no se me mueve el cursor, Ana, para poder mostrar mejor la imagen. Pero de cualquier manera, un espacio centrífugo es aquel que en principio tiene, digamos, los límites muy, muy tenuemente expresados, de manera que casi no se percibe. Entonces, hay un centro, pero una definición de los límites poco clara, digamos, ¿verdad? Y un centrípeto que sí tiene elementos que en principio lo delimitan mejor, es decir, que definen mejor esos límites, ¿sí? Y allí sí podés mostrar con el cursor, porque eso sí que yo no puedo yo. Sí, las formas en que se puede ir definiendo esa limitación y cómo en principio puede ser de mayor a menor la sensación de cerramiento. ¿Sí? De cerramiento, exactamente. Acá en este ejemplo, o sea, partimos de un básico, tenemos 4 columnas, ¿verdad?, que nos delimita un espacio. Que en relación con el centro ya puede insinuar, acá, digamos, un espacio limitado. ¿Sí? Un espacio limitado. Nos vamos al otro ejemplo, teniendo siempre nuestro centro, ¿verdad? Y de columnas pasamos a paneles
que nos van como que delimitando más nuestro espacio, pero de todas maneras las esquinas están abiertas, pero basta estos paneles para que nosotros tengamos la sensación ya de un espacio limitado. Y el otro ejemplo sería cerrando las esquinas con los paneles. Obviamente esto sí tiene como que ya un mayor peso de espacio limitado en relación a los anteriores, pero en todos tenemos puntos, o sea, tenemos elementos que nos limitan de manera más concreta un espacio que el espacio centrífugo. En realidad de lo que se trata es justamente de generar esa percepción de cerramiento, aunque eso no esté completamente cerrado, ¿sí? Y es un poco ese juego el que se busca en cada uno de estos espacios, ya sean centrípetos o centrífugos, ¿sí? Ay, perdón. Y ambos espacios, los dos que estuvimos mencionando, constituyen huecos en el denso tejido urbano en función de áreas de intercambio social. Las construcciones circundantes son los primeros elementos de diseño. Eso sería todo el telón de fondo o como elemento de referencia y destaque de otros elementos dentro del tejido urbano. Ambos poseen, en este caso ya hablando ya mencionando estos dos ejemplos, acá menciona que los dos poseen, estas son la Plaza San Marco y esta es la plaza de no me acuerdo cuál era, Ana. Sí, yo tampoco no me acuerdo el nombre en este momento. Pero de lo que se busca es allí mostrar cómo se va generando esa condición de cerramiento, ¿sí? Lo que veíamos esquemáticamente en los ejemplos que vimos antes, se reproduce en la realidad en esos cerramientos existentes, ¿sí? Y que nos van delimitando el espacio. En un caso, en una forma semicircular y en otro, en una forma más rectangular, digamos, pero siempre teniendo un elemento que es como el centro desde o a partir del cual se va definiendo esa limitación espacial, ¿sí? Así es, y acá menciona justamente como el centro, los campaniles que están en la plaza, ¿verdad? Y los edificios cómo se van dando como telón de fondo, mismo teniendo esta parte abierta. Entonces, todo este telón acá de fondo es lo que nos va delimitando, o sea, nos va dando esa sensación de un espacio cerrado dentro de un tejido urbano mucho mayor. Claro. Lo que quiere resaltar aquí básicamente el autor es cómo al momento, digamos, de generar una acción, digamos, de arquitectura, el espacio circundante es fundamental para también desarrollar, digamos, las propuestas o la definición, digamos, de arquitectura que se va a crear, ¿sí? Eso es lo que quiere básicamente demostrar, digamos, con esto el autor. Y acá pasamos a unos ejemplos que estuvimos mirando, pero ya dentro de lo que sería nuestro territorio. Bueno, esto es en Argentina, el famoso obelisco, era como un espacio centrífugo que genera un área acá de injerencia, pero también si tenemos en cuenta el telón de fondo, que serían todos estos edificios acá, podríamos tener también un ejemplo de espacio centrípeto. Este es la plaza acá de la Plaza de Armas. Tenemos un punto central acá, un punto focal, todo un espacio dentro del tejido urbano y el telón de fondo, que serían los edificios acá del Cabildo, acá el actual Congreso y los demás que están del otro lado. Pero fíjate vos que en ese caso específicamente
hay muy pocas limitaciones, es decir, en la proyección de su continuidad con el río, realmente casi que no hay límite, digamos, ¿verdad? Sí, sí. Los límites se establecen más hacia ciertos lados, digamos, de la plaza, mientras que en otros lados ya la proyección es casi infinita, ¿sí? Y este caso donde está el Panteón, las 4 plazas, sí como que está más delimitado porque tenemos todo un telón alrededor que son los edificios ya Existentes. bastante marcados dentro de lo que es encima del casco histórico. Sí, sí. Y acá, hablando del sentido de delimitación de los espacios urbanos, menciona que está regido por la relación entre la altura de los edificios que definen el espacio y la distancia entre ellos. Entonces, cuando la distancia a altura es igual a 1 hasta 4, tenemos un sentido de acercamiento satisfactorio. Acá tenemos la altura, la distancia, ¿verdad? Cuando es entre 1 y 4, como que tenemos un acercamiento, un sentido de acercamiento satisfactorio. Si es mayor que 4, ya perdemos ese sentido de delimitación porque la acción recíproca entre los muros determinante del espacio ya es insuficiente. Y si es menor que 1, aquí ya tenemos la interacción, es agobiante por exceso de delimitación, o sea, ya estamos en un espacio bastante apretados. Y un método de trabajo podría tomarse todavía hoy como una, o no sé, una metodología de explorar con lápiz, borrador, papel transparente, proyectar dibujando. Obviamente, eso era más para, por así decirlo, antes. Hoy día tengo entendido que todo, ya esta generación ya lo va. Tal vez haya alguien que use todavía el lápiz, pero ya vamos directamente a todos los programas, software. Después se verifica con la escala siempre la relación con el entorno y entre los componentes del proyecto. ¿Para qué? Desarrollar después perspectivas y detalles. Entonces, toda esta metodología de trabajo lleva a una forma adecuada de presentar un proyecto final. Entonces, la premisa termina así el autor, verá que si quieres aprender los métodos del físico teórico, no escucha sus palabras, vamos a examinar las obras. Esa es una premisa Albert Einstein. Y así con esto terminamos la clase rápidamente. Le dejamos lugar a la profe Ana porque este material que hemos expuesto ya entra en lo que es la tarea 1 y como les dijo también Ana, el material va a estar en la plataforma para que ustedes puedan, obviamente, enriquecer todo lo que hemos, nada más que dar un pantallazo dentro del PowerPoint, el material siempre lo explica mejor. Ana, queda a tu cargo. Sí, bueno, para ponerle un poco el moñito nomás a todo lo que fue la exposición, en realidad de lo que se trata es básicamente exponer un método de trabajo, ¿sí? En este caso, un método de proyectación de lo que sería una obra arquitectónica, ¿sí? Y básicamente los pasos que este autor define como los que van finalmente conformando esa propuesta que elaboramos y que presentamos posteriormente al cliente, ¿sí? El método en sí, en realidad, también se desarrolla, digamos, con otros instrumentos. Por eso es que, en principio, ponemos esta presentación para que luego ustedes vayan comparando y en todo caso vayan viendo cómo de alguna forma se va repitiendo el mismo proceso, ¿sí? No sé si podés sacar entonces, Ale, el material y pongo yo el otro, por favor. Ahí está. Muy bien. No ven el material, ¿verdad? ¿Ahora lo ven?
Ahí se ve. Correcto. Bien. Bueno, como les decía al principio, esta tarea 1 es equivalente al primer examen parcial, ¿sí? Entonces, tiene todos los criterios, tanto en términos de realización, que va a estar por parte de ustedes, como de evaluación, que va a estar por parte nuestra, en términos de un examen parcial, ¿sí? Tiene toda esa connotación de trabajo importante que yo espero, o nosotros los profes esperamos que ustedes consideren al momento de desarrollar el trabajo, ¿sí? Este no es un trabajito práctico, ¿sí? Sino que es un examen parcial y que deberían tomarlo en esa dimensión al momento de llevarlo a cabo, ¿sí? Bien, y de lo que se trata aquí es básicamente de que ustedes interpreten lo que nosotros fuimos desarrollando en todas las unidades hasta la unidad desarrollada por la profe Ale el día de hoy, ¿sí? Entonces, el objetivo es repasar y consolidar los conocimientos adquiridos en las unidades 1, 2, 3, 4 y 5 de lo que dimos hasta ahora, ¿sí? El procedimiento para la tarea 1 y de acuerdo con los contenidos ya desarrollados, se espera que respondan a las siguientes preguntas y son básicamente dos, ¿sí? Una que está relacionada a el contenido que desarrollé yo y otra relacionada con el contenido que la profe Ale nos expuso ahora, ¿sí? Entonces, la primera pregunta es, ¿cuál es la definición de esquema que adopta Christian Norbert Schulz en el desarrollo de su teoría? ¿Y cuál es la relación entre esquema, espacio existencial y arquitectónico? Tanto como vimos la explicación de la profe Ale de lo que sería un proceso de proyectación, Christian Norbert Schulz lo que nos muestra es un método de investigación, un método para llegar a un conocimiento, ¿sí? Y en ese método nos habla justamente de lo que son los esquemas, de lo que es el espacio existencial y lo que es el espacio arquitectónico, ¿sí? Entonces, la pregunta lo que busca es que ustedes definan cuál es esa relación y a partir de ahí puedan desarrollar lo que sería el ejercicio propiamente dicho, ¿sí? O sea, explicar de qué manera la relación entre esquema, espacio existencial y espacio arquitectónico se concreta como dimensión existencial del ser humano en el tema asignado a cada grupo según la lista que se expone a continuación, ¿sí? Y aquí tenemos, en principio, 15 grupos de acuerdo a la cantidad de inscriptos que tenemos en la materia, ¿sí? Con 5 componentes por grupo, ¿sí? Y tenemos en ese sentido el grupo 1 que debería desarrollar en relación al tema trabajo lo que sería la oficina de arquitectura, ¿sí? Como dimensión existencial desde lo que es un esquema, el espacio existencial y el espacio arquitectónico, y su concreción, el espacio arquitectónico, ¿sí? En el caso del grupo 2, sobre el tema culto, una iglesia, ¿sí? Que no tiene un culto determinado en realidad. Puede ser una iglesia católica, puede ser una mezquita, puede ser una capilla, ¿sí? Un oratorio podría ser, ¿sí? Pero de alguna forma, entonces, exprese un culto, ¿sí? O dedique su función al culto. En el caso de la vivienda,
el comedor, ¿sí? En relación al tema de educación, una biblioteca. En relación a la vivienda, otra vez, lo que sería la cocina. En relación a la salud, la habitación de internación, ¿sí? En relación a educación, para el grupo 7, lo que sería un aula. En relación al grupo 8, el tema vivienda, el dormitorio. Para el grupo 9, educación, sala de actos. Para el grupo 10, tema trabajo, un depósito de materiales de construcción. Para el grupo 11, vivienda, sala de estar. Para el grupo 12, recreación, plaza. El grupo 13, también el tema trabajo, una oficina administrativa. El grupo 14, recreación, un patio de comidas, ¿sí? Y finalmente para el grupo 15, lo que sería también en tema trabajo, comercio, librería, ¿sí? ¿Queda claro lo que estamos pidiendo? ¿Alguien quiere consultar algo? ¿Están ahí? Sí, profe, estamos Sí, profe. acá, no hay consultas. Ok, perfectísimo. Y luego viene entonces la pregunta B, que ya es sobre lo desarrollado por la profe Ale, ¿sí? Y dice, sintetiza los pasos del método propuesto por Peter Fawcett y luego explica las semejanzas y o diferencias que encuentras con el método que actualmente se emplea para proyectar. Por eso les decíamos que lo que buscábamos era justamente un parámetro como para poder desarrollar este ejercicio en el que lo que básicamente van a hacer es analizar lo que sería, digamos, un proceso anterior a todo el desarrollo del instrumental que en este momento tiene que ver con la computadora, ¿sí? Para el proceso de proyectación, ¿sí? Comentar un poco en relación a a la síntesis que hagan del proceso de Peter Fawcett. Entonces, cómo eso resulta similar o resulta diferente, digamos, en relación al método que están utilizando para proyectar actualmente, ¿sí? La tarea 1 tendrá la calificación máxima de 25 puntos, que es correspondiente al examen parcial, ¿sí? Por lo cual se aplican los mismos criterios de desarrollo, especialmente todo lo que tiene que ver con el plagio, ¿sí? Lamentablemente hemos tenido experiencia en semestres anteriores de plagios y eso no se puede aceptar. No se puede aceptar no solo por lo que implica, digamos, como falta de honestidad, ¿sí? Falta de respeto al autor que se plagia, sino a lo que significa básicamente la aplicación del proceso reflexivo, que es lo que nosotros esperamos que ustedes desarrollen en esta cátedra, ¿sí? Así que nosotros les informamos que leemos todos los trabajos y cada uno de esos trabajos en su totalidad. Así que podemos darnos cuenta efectivamente si hubo plagio o no, ¿sí? Pero sobre todo porque nosotros esperamos que ustedes desarrollen este ejercicio y lo hagan en forma honesta, ¿sí? Somos estudiantes o somos todos universitarios y en ese sentido debemos respetar las autorías y también respetarnos nosotros como, en principio, personas académicas, ¿sí? Bien, al ser el trabajo grupal,
el empeño de cada uno de los integrantes del grupo, así como el conjunto, contribuye a la obtención de una mejor calificación. Y esto es básicamente un llamado a que no hayan colgados, ¿sí?, del grupo. Eso también tiene que ver con el respeto entre los compañeros, ¿sí? Y sobre todo lo que tiene que ver con el desarrollo del ejercicio conjunto, ¿sí? Yo sé que hay como acuerdos que se desarrollan y de lo que se trata aquí es del desarrollo de un ejercicio grupal, ¿sí? En donde cada uno de los miembros tiene algo que aportar y eso puede mejorar muchísimo el desarrollo del trabajo, ¿sí? ¿Alguna duda hasta acá en relación a la segunda pregunta? Bueno. No, profe. Ok. Gracias, Luis. El material se entregará en un archivo PDF tamaño A4, fuente calibre 11, de no más de 7 hojas, incluida la carátula, ¿sí? O sea, la carátula y 6 hojas de desarrollo es lo que tienen que entregar, no más. Si entregan algo más, entonces definitivamente eso ya es un punto contrario, ¿sí? Porque aquí de lo que se trata también es que ustedes ejerciten la síntesis. La síntesis, que no quiere decir que se disminuya la calidad del trabajo, ¿sí? El trabajo, cuanto más corto, mejor, ¿verdad? Pero definitivamente ello no debería afectar la calidad ni la claridad del trabajo, ¿sí? Los datos que se incluirán en la carátula son el nombre de la cátedra, el año, el semestre, ¿sí? El título del trabajo, dependiendo del grupo y el tema que les toque, el grupo, el número y la lista de integrantes de este grupo, ¿sí? Que, por supuesto, debería mantenerse para lo que sería el siguiente trabajo, que es el trabajo práctico, ¿sí? En las demás hojas irán la presentación de las preguntas A y su desarrollo, así como la pregunta B y su desarrollo, ¿sí? Incorporar a cada desarrollo imágenes, ilustraciones, cuadros, gráficos, etcétera, que ayuden a mejorar la explicación y el desarrollo de la tarea, ¿sí? Tanto para la primera pregunta como para la segunda, las imágenes o fotos o gráficos que ustedes pueden incorporar tendrían que ser elementos que coadyuven a su mejor entendimiento y sobre todo una mejor explicación de lo que sería la tarea. Fechas clave de la tarea 1. Inicio hoy. El día de hoy se inicia, o sea, desde hoy corre el plazo para la entrega de la tarea, ¿sí? Que sería el 13 de septiembre hasta las 17:55 en el recurso que habilitaremos el día 12 de septiembre. O sea, el día antes ya vamos a habilitar el recurso para que luego no tengan que entregar, digamos, acumuladamente y que eso pueda generar problemas, ¿sí? De hecho, sugiero que no dejen para última hora la entrega porque luego hay problemas y el elemento que nosotros vamos a habilitar para que ustedes puedan depositar las tareas cierra automáticamente, ¿sí? Así que los que no llegan a entregar ya definitivamente estarían incumpliendo con la tarea, ¿sí? No lo vamos a poder recibir. A ver, ¿alguna consulta o aclaración que necesiten en relación a lo que les hemos expuesto para la tarea?
Bueno, de cualquier manera quiero recordarles que en el botón actividades estarán justamente el instructivo, ¿sí? También vamos a habilitar un foro de consultas para lo que sería la tarea 1, ¿sí? Si en este momento no tienen consultas, pero luego lo leen y resulta que algo les genera dudas, entonces pueden escribir y seguir consultando en el foro de consultas para la tarea 1, ¿sí? Y por supuesto el tema de la entrega, que les insistimos en la cuestión de que no lo dejen para última hora para que luego no haya inconvenientes, ¿sí? Bien, con esto entonces terminamos la clase de hoy. ¿Algún comentario?